de la tromboprofilaxis. La tromboprofilaxis, digamos que era un tema como que durante mucho tiempo, un tema del cual el ginecólogo poco o nada quería saber. Poco a poco esto ha ido cambiando y prácticamente es una responsabilidad que quien hace contacto con pacientes obstétricas tenga unos conceptos básicos y muy claros con respecto al uso de los medicamentos antitrombóticos en el embarazo. El primer concepto que tiene que quedar muy claro es que son medicamentos que sí se pueden usar en el embarazo y que dependiendo de cuál es el que elijamos, van a haber medicamentos que los podemos usar durante todo el embarazo. Que no le debemos tener miedo al uso de la tromboprofilaxis. Son medicamentos que tienen efectos secundarios también, pero que dentro de lo más importante, las heparinas no producen efectos teratogénicos. Las heparinas, ya sea fraccionada y no fraccionada. Entonces, teniendo ese concepto inicial, vamos a dar una revisión sobre el uso de la tromboprofilaxis, pero para saber a quién le voy a poner y a quién no le voy a poner, yo tengo que identificar claramente cuáles son los factores de riesgo. Con esto, entonces, tenemos que tener clarísimo que a todas las pacientes que ingresan a un control prenatal, que ustedes son los que hacen contacto con el 100% de esas gestantes, porque son ustedes los que abren ese proceso, tienen que hacerle un tamizaje de riesgo para saber si tiene o no tiene factores de riesgo para evento trombótico. Es muy importante que ustedes sepan que el hecho de que la paciente esté bajo un proceso gestacional le va a dar mayor riesgo a todas las embarazadas, todas tienen mayor riesgo de tener eventos trombóticos. Es decir, en el embarazo se presentan cambios sanguíneos que favorecen que se presenten los trombos. Además, entonces aquí hago referencia al concepto de la hipercoagulabilidad, que es una característica propia del embarazo. Además, las pacientes tienden a tener más éstasis venosa, es decir, son pacientes que, sobre todo finalizando el segundo trimestre y en tercer trimestre, son pacientes que van a tender a estar en reposo por su mismo estado de agotamiento o cansancio. Entonces, esto favorece esa éstasis venosa y que también, sumado a la hipercoagulabilidad, va siendo factor de riesgo. Luego viene que pues todas las señoras o van a verse enfrentadas o a un parto o a una cesárea. Y en estos dos eventos se van a cortar vasos, a lesionar vasos, ya sea del canal vaginal o en una cesárea, pues los vasos de la pared abdominal. Y cada vez que uno corta un vaso, se dispara de manera natural la cascada de la coagulación. Entonces, el periodo tal vez de más riesgo es el puerperio inmediato. Entonces, es el momento de mayor riesgo de evento trombótico. Esa es una pregunta de examen y es muy importante que ustedes lo sepan. Si yo les pregunto cuál es el momento en que más se pueden presentar eventos trombóticos en una gestante, es en el puerperio. ¿Por qué? Porque en el puerperio tenemos daño vascular, lesión de vasos. Entonces ese concepto lo tienen que tener muy claro y es más alto con la cesárea que con el parto. Vamos a recordar el concepto de la triada de Virchow. Esta triada hace referencia a los tres factores que les he dicho: éstasis venosa, daño vascular y estado de hipercoagulabilidad. Entonces, como tal, el éstasis venoso está dado porque va a haber una compresión de las venas ilíacas por el mismo peso del útero, sobre todo en tercer trimestre. Es un bebé que pesa más de 2.000 gramos, más de 2.500 usualmente, más el líquido amniótico, más la placenta. Fuera de eso va a haber una dilatación venosa característica por los niveles de progesterona que hay en el embarazo y los estrógenos. Toda esta balance hormonal va a favorecer a que haya una dilatación venosa. Va a haber inmovilización por el mismo estado de cansancio de las pacientes y va a haber una compresión de las venas ilíacas
como lo podemos ver en la gráfica, especialmente de la vena ilíaca izquierda. ¿Esto por qué? Porque nos vamos a ver este cuadrito chiquito donde está la arteria ilíaca. Las arterias ilíacas, viene aquí la aorta, se bifurca en dos arterias ilíacas. La derecha monta la vena ilíaca, como lo pueden ver aquí, y la arteria está pulsando. Esta característica, sumado al peso del bebé, hace que se dispare la probabilidad de evento trombótico en las mujeres embarazadas a nivel inguinal izquierdo. Entonces, eso es otro concepto básico. Si yo les pregunto a ustedes en el examen, ¿dónde es el sitio de mayor probabilidad de evento trombótico en una mujer embarazada? Me van a contestar en el miembro inferior izquierdo, especialmente en la región inguinal. El daño vascular del que les hablaba. Entonces, en el momento del parto va a haber una compresión de esos vasos del canal del parto y mucho más si el parto es instrumentado, porque tenemos que hacer una episodiografía amplia. Las espátulas pues también generan mayor presión sobre los vasos, pero muchísimo más si es una cesárea. Entonces, tenemos que en una cesárea cortar piel, tejido celular subcutáneo, todos los vasos del tejido celular subcutáneo, grasa, fascia, músculo, y todo esto dispara los eventos trombóticos. Y el estado de hipercoagulabilidad, va a haber mayor generación de trombina y menor disolución de los coágulos. Esto por todos estos cambios que están aquí en este cuadrito, que son cambios específicos de los factores procoagulantes y disminución de la actividad anticoagulante, como por ejemplo la proteína S normalmente está disminuida en un 30% en las pacientes gestantes, y mayor actividad de la resistencia a la proteína C. Entonces, todas estas situaciones es lo que nos explican por qué la gestante es una población especial que tiene mayor probabilidad de evento trombótico. Entonces, dentro de los cambios que es importante que ustedes conozcan es que va a haber un aumento en los factores procoagulantes, como es el fibrinógeno, el factor quinto, el factor 9, 10, 12 y 8. Pero lo más importante, que es, les estoy dando las pautas porque sé que ya viene el examen y que me interesa que comprendan muy bien, no solamente para el examen de ginecología de ustedes, sino si van a presentar un examen a cualquier otra parte, es la disminución en la actividad anticoagulante. Tienen que tener muy claro, hay una disminución en la actividad de la proteína S, y la proteína S es uno de los mediadores más importantes para que haya fibrinolisis. Entonces, si la proteína S no está funcionando correctamente, van a persistir más esos trombos que por naturaleza se forman ante una agresión. ¿Esto por qué sucede en la embarazada? Porque es un mecanismo de protección para evitar una pérdida gestacional. Digamos que todos esos cambios se creen que se dan en el embarazo para evitar un aborto, como adaptación de la naturaleza. Y va a haber un aumento en la resistencia adquirida de la proteína C. También hay una disminución de la actividad fibrinolítica por incremento en el inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, estos son como todos los cambios sanguíneos que nos van a determinar que haya más, que la sangre sea más densa, mayor probabilidad de evento trombótico. Con respecto a la epidemiología, es muy importante que ustedes tengan también estos conceptos. En los periodos de la vida de la mujer que está en edad reproductiva más peligrosos para eventos trombóticos son las mujeres mayores de 35 años y las mujeres adolescentes menores de 15 años. Entonces, estar en estos dos grupos de una vez va marcando riesgo para evento trombótico. Se estima que la incidencia de evento trombótico varía entre un 0.6 en Europa a 2 por cada 1000 embarazos. Y la mortalidad varía también en el Reino Unido, de 0.43 por cada 100.000 gestaciones, es decir, se muere una mujer por cada 200.000 embarazos.
mientras que en Estados Unidos se muere una mujer por cada 100.000 embarazos. Es decir, que América tiene el doble, y esto hablando de Europa y Estados Unidos, pero en el resto de América no tenemos estadísticas. Para el mundo se considera que esta es el mundo subdesarrollado, los países en desarrollo. Esta va a ser la cuarta causa de muerte de las mujeres gestantes, pero para los países desarrollados esta va a ser la segunda causa de mortalidad materna. En el Reino Unido, que es donde podemos considerar que son los programas líderes para prevenir el evento tromboembolismo venoso en la gestación, se estima que hay 1.3 eventos por cada 10.000 gestaciones, diferente al concepto de mortalidad. ¿Sí? El periodo de más riesgo, ya se los he dicho, el puerperio, y un concepto clarísimo para ustedes debe ser que la heparina de bajo peso molecular puede llegar a reducir el riesgo de evento tromboembólico por patología médica. ¿Qué es patología médica? Por una trombofilia, por un embarazo, hasta en un 60%. Y por patología quirúrgica, ¿qué es eso? O sea, la señora que tuvo una fractura, que le tuvieron que hacer una reducción de esa fractura y que está en reposo, puede disminuir la probabilidad hasta un 70%. Y en los pacientes obstétricos sí es más o menos un 60%. Con respecto a la mortalidad, entonces se estima que hay una mortalidad en los países desarrollados de 14.9%, mientras que los países pobres como el nuestro, que realmente las estadísticas no son muy claras, no son muy completas, pero bueno, eso es lo que tenemos, es menos la incidencia, un 1.4%. ¿Por qué se cree que puede ser así de diferente? Porque en Colombia se nos mueren, por ejemplo, en Colombia, Sudamérica, se nos están muriendo en primer causa por preeclampsia, en segunda causa por hemorragia, posparto, en tercer causa por sepsis y en cuarta causa por evento trombótico. Pero nuestra incidencia de mortalidad materna puede llegar a ser 4 o 5 veces más alta en general que en los países desarrollados. Se considera que en países desarrollados como el Reino Unido, este es el 31.1% de causa de mortalidad materna. ¿Por qué se mueren las señoras? Se mueren porque la principal causa, hicieron una inadecuada evaluación del riesgo de ella. Es decir, falló el control prenatal. Es decir, falló desde la etapa previa al embarazo. La consulta preconcepcional, esa consulta a la que todas las mujeres que están en edad reproductiva tienen derecho, pero a la que no hacen uso porque no le hacen propaganda o no dan conocimiento a la población que tiene derecho. Entonces, desde allí, el médico general debe evaluar a la paciente e informarle que tiene determinados factores que la ponen en riesgo y que los debe modificar antes de embarazarse. Si se hubiera hecho una adecuada evaluación, seguramente a esa paciente se le pone la tromboprofilaxis desde el primer trimestre y se le sostiene todo el embarazo. Pero luego llega el control prenatal, como sucede desafortunadamente en Colombia, que no se le hace, digamos, el manejo, la evaluación preconcepcional adecuada, ingresa, y si ustedes no son muy juiciosos en hacer una evaluación completa, pues también vuelve y arranca la segunda fase con error. Ya una paciente embarazada y sin tromboprofilaxis porque el médico no evaluó correctamente. Luego, ¿cuál es la otra probabilidad de falla? Que la paciente ya esté con el evento trombótico y no le hagan una evaluación adecuada de los síntomas. Es decir, el médico, como la ve embarazada, solamente le pregunta: señora, ¿usted tiene contracciones? Señora, ¿ha tenido pérdidas vaginales? Señora, ¿tiene premonitorios de preeclampsia? Pero no le preguntan, no le investigan otros síntomas, porque están solo pensando en eso. Entonces hay que pensar también en los eventos trombóticos. Y cuando ya está el evento como tal, y si no se maneja adecuadamente con el interventor
internista, con el intensivista, pues es probable que se haga un manejo inadecuado y termine falleciendo la paciente. Esta es una publicación importante, se realizó en el 2008 y esta publicación demostró que toda la gestación es de riesgo. En todo el momento del embarazo hay probabilidad de evento trombótico, pero definitivamente se dispara el riesgo entre más nos acercamos al final del embarazo y el momento de mayor riesgo donde sucede la mitad de todos los eventos trombóticos es en el puerperio. En el puerperio se da la mitad y en todo el resto del embarazo, primero, segundo, tercer trimestre, la otra mitad. Y los sitios, entonces, a nivel de la vena iliofemoral izquierda se presenta entre un 70 hasta un 90% de los eventos trombóticos. Es lo que ustedes tienen que tener aquí en su mente, ir a investigar y preguntarle a la señora por síntomas en las piernas, dolor, edema, aumento, hinchazón. Para nosotros va a ser aumento del perímetro del miembro inferior izquierdo, pero el lenguaje que van a usar ustedes con sus pacientes es: señora, usted nota que se le ha inflamado la pierna, que la tiene roja, que le duele, para apoyar. Es importante que ustedes direccionen el interrogatorio, o sea, que ustedes vayan buscando, que sea un interrogatorio direccionado. En las pacientes que deciden hacer terapia de inducción para estimulación ovárica, para un embarazo por técnicas de reproducción asistida, estas hormonas que se usan para estimulación ovárica favorecen la probabilidad de evento trombótico a nivel de la vena subclavia y la vena yugular. Entonces, en estas pacientes hay que investigar después de que se les hace la estimulación ovárica, hay que estar muy atentos con ellas porque ellas pueden hacer trombosis de miembros superiores y del cuello. Y el tromboembolismo pulmonar. También hay otro problema en la gestante, que es la trombosis placentaria. Entonces son pacientes que se sienten muy bien, que nada les molesta, pero ustedes empiezan a ver que el bebé, que la altura uterina no corresponde con lo que esperamos. Entonces, usualmente esas pacientes empiezan a tener restricción del crecimiento intrauterino o muerte fetal súbita. ¿Y esto por qué sucede? Porque la placenta se trombosa por segmentos, es decir, se infarta y muere, y quedan solo segmentos pequeños, y con eso tiene que vivir el bebé. Entonces empieza el bebé a presentar restricción del crecimiento intrauterino y en el peor de los casos muere. Esto es lo que se va a presentar en la placenta. Esta es una placenta con múltiples trombos de diferentes tamaños y también tiene infartos. Esto que vemos aquí blanquito como calcificados son infartos antiguos. Esta es la manifestación más importante, una trombosis de miembro inferior izquierdo, y recordar que estos pacientes se mueren por tromboembolismo pulmonar, principal causa. Cuando la paciente está embarazada, va a presentar como complicación asociado a estos eventos trombóticos, puede tener complicaciones obstétricas graves, como cuáles: la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino y el abrupcio de placenta. Entonces son tres condiciones específicas que van ligadas a los eventos trombóticos placentarios. Entonces, si yo les pregunto, un evento trombótico placentario, ¿qué me ocasiona en el embarazo? Estas tres, y en el peor de los casos, la muerte del feto, cuando la trombosis es muy extensa. ¿Cómo voy a identificar que la paciente está cursando con un evento trombótico? Entonces ya viene como tal la prevención terciaria. Lo que yo quisiera es que ninguna de las gestantes lleguen a este punto. Si ustedes han hecho bien su trabajo y han investigado en la gestante correctamente si tiene factores de riesgo, serían muy pocas las pacientes que llegarían a este punto. Y cuando lleguen a este punto, ustedes tienen que darse cuenta, porque la paciente les va a referir dolor, aumento del perímetro, comparativamente las dos extremidades, y eritema, que son los tres síntomas
más frecuentes que están relacionados con el evento trombótico del miembro inferior izquierdo. ¿Cuál es la tendencia hoy? ¿O qué es lo que yo tengo que enseñarles a ustedes? Tengo que enseñarles a prevenir este suceso, porque ya cuando se ha instaurado, la probabilidad de complicación a tromboembolismo pulmonar es supremamente alta y ya tenemos que hacer procedimientos ya mayores, como colocar un filtro de vena cava y una cantidad de cosas que de verdad complican realmente el embarazo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta reunión que tenemos hoy? Que ustedes hagan una adecuada prevención primaria, una prevención secundaria, prevención primaria cuando no está embarazada y prevención secundaria cuando yo identifico el riesgo en la gestante y bloqueo el evento. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Entonces hay estrategias americanas y hay estrategias europeas. Se considera a nivel mundial que la estrategia del Reino Unido es más efectiva, que puede llegar a reducir desde 1.94, que es una de las estadísticas que están referidas para Estados Unidos, a 0.79 eventos por cada 100.000 embarazos. Lo mismo que ya les había dicho, es decir, la mitad. El Reino Unido tiene menos eventos, un 50% menos que Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque mientras en Estados Unidos el objetivo es hacer una evaluación del riesgo prenatal y una profilaxis prequirúrgica en cesárea, en Estados Unidos, para el Reino Unido es mucho más amplio. Y la guía, por ejemplo, de entrada le dice a uno, usted va a hacer profilaxis farmacológica posparto en las mujeres con antecedente de evento tromboembólico y trombofilia. O sea, le marca y les dice, si la señora ya tuvo algún evento trombótico o tiene una trombofilia, todas van con terapia. Y además le dicen, pacientes de alto riesgo, mayores de 35 años, obesidad, fumadoras, preeclámpticas, con hemorragia posparto y trabajo de parto prolongado son pacientes que requieren tromboprofilaxis. Esto solo es en la introducción de las dos guías. Si ustedes se dan cuenta, es mucho más amplia, extensa la del Reino Unido y obviamente es más costosa porque van a seleccionar más pacientes a las que les van a invertir dinero en un fármaco, pero ya se ha demostrado que es más efectivo. ¿Cómo identificar el riesgo? Entonces, hay conceptos muy claros que ustedes deben tener con respecto al riesgo. Cuando un trabajo de parto dura más de 12 horas, se clasifica como un trabajo de parto prolongado. Y esto de una vez incrementa el riesgo de evento trombótico por la compresión del peso del bebé sobre todas las venas pélvicas. El tabaquismo también aumenta el riesgo. El hecho de que la paciente haya tenido hemorragia posparto va a perder plasma y la sangre va a estar más densa, entonces va a haber mayor riesgo. La preeclampsia también, toda paciente preeclámptica tiene mayor riesgo de evento trombótico. Índice de masa corporal mayor de 30. En esto es importante porque hay guías que no trabajan con 30, sino con 40. Entonces uno dice, subestiman a las pacientes que están con índice de masa corporal entre 30 y 40, y realmente esas pacientes también tienen más riesgo. La enfermedad vascular preexistente, las pacientes que tienen hipertensión, diabetes y enfermedad renal tienen daño del endotelio, entonces esas pacientes también van a tener mayor riesgo. El embarazo múltiple es un factor de riesgo muy importante, es el doble de peso a nivel de la pelvis, entonces va a haber mucho más riesgo. Y estas pacientes embarazadas con embarazo múltiple tienden a estar más tiempo en reposo. Entonces, esto es muy importante. Las mujeres mayores de 35 años, como ya les he dicho. Viene otro concepto, que también es concepto de examen, y es qué es un evento tromboembólico provocado y qué es no provocado. Cuando ustedes oigan el término evento tromboembólico provocado, está dirigido a una causa que es muy puntual y que desaparece, es decir, algo transitorio, que cuando se presenta dispara el riesgo del evento, pero que no es permanente en la gestante. Ejemplos de esto son la cirugía ortopédica, es decir, una fractura, una paciente
con su fractura va a estar en un periodo de reposo, va a estar sometida a un procedimiento quirúrgico, es decir, va a haber trauma de vasos y mientras está en su evento agudo va a haber mayor riesgo de evento trombótico. Pero cuando pasa su fractura y se recupera la paciente, vuelve a su estado natural, ya no tiene riesgo. Entonces, ese es provocado. Una inmovilización por una ruptura prematura de membranas. Pues, por ejemplo, una paciente que rompió membranas a las 28 semanas, ustedes saben que la indicación es contemporizar ese embarazo y procurar llevarlo hasta la semana 34. Entonces, esas pacientes usualmente están acostadas en reposo absoluto. Esta es una situación de riesgo. Cuando pasa esa inmovilización, ya la señora vuelve a su estado normal. Entonces, eso es un evento provocado. La terapia hormonal. Entonces, pacientes que, en el caso de mujeres que no están embarazadas y toman anticonceptivos, que tienen altas dosis de hormonas, puede presentarse el evento trombótico por estímulo hormonal. Ahora viene el concepto de evento trombótico no provocado. Y aquí es muy importante que ustedes analicen por qué puede ser no provocado. Es decir, es una situación que va dentro de la gestante. Es decir, es una situación propia de ella. Ella nació así y ella tiene una condición especial diferente a las demás que la va a acompañar toda la vida. Esa condición hace que se presente un evento trombótico en cualquier momento y no va a cambiar, no va a cesar como con los otros eventos. Entonces es un estado, como lo he colocado en la diapositiva, inherente a su estado basal, o sea, está todo el tiempo. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? La trombofilia adquirida, el síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Las mujeres pueden ser mujeres sanas, normales, pero por diferentes motivos, sobre todo por estimulación de virus, se activan unos anticuerpos, que eso ustedes ya lo han visto en medicina interna, y estos anticuerpos, como los anticuerpos antifosfolípidos, se activan y atacan moléculas propias de la gestante. Y estos anticuerpos, como la beta-2 microglobulina, los anticuerpos antifosfolípido, IgG, IgM, el anticoagulante lúpico, todas estas sustancias después de que se activan van a producir eventos trombóticos y es la causa más frecuente de trombofilia, la trombofilia adquirida. En todas las gestantes, la adquirida es la más frecuente. Luego vienen adquirida porque nació sana, pero la adquirió por estimulación externa. Y luego vienen las trombofilias heredadas, es decir, las con las que uno nace. Y de las trombofilias heredadas existen dos grupos que ustedes también deben aprender. Y yo creo que esto ya se los enseñaron en medicina interna, pues se lo voy a recordar. Las trombofilias quiere decir que es una condición de una alteración en el sistema de la coagulación que favorece eventos trombóticos. Ojo que no es hemofilia, porque casi todos llegan a llama maternofetal confundidos. Trombofilia es filia, favorecer trombos. Hemofilia es favorecer sangre, en favorecer sangrado. Entonces, hemofilia es lo contrario a trombofilia. Las trombofilias de mayor riesgo, de alto riesgo, son la mutación del factor V de Leiden y la mutación de la protrombina y la deficiencia de antitrombina 13. Estos tres son las de mayor problema que nos dan a nosotros. Y usualmente estas pacientes tienen pérdida gestacional recurrente por pérdidas de bebés tempranos por trombos placentarios. Y están las trombofilias heredadas, que son hay unas de bajo riesgo, que son la deficiencia de proteína S y la deficiencia de proteína C. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar las pacientes adecuadamente? Tenemos las pacientes
que llegan a su control prenatal, ustedes les van a aplicar un score de riesgo, es decir, una tablita donde les dicen esta sí, esta no, esta sí tiene riesgo. Entonces esa tablita les sugiero que la tengan ahí debajito del vidrio, del escritorio donde vayan a hacer control prenatal o en el computador, y ahí van a seleccionar a quienes le van a dar tromboprofilaxis. Ojo, que si a ustedes se les presenta una paciente con evento trombótico y fallece y se logra demostrar que la señora tenía factores de riesgo para evento trombótico y no se inició la terapia, esto es punitivo, o sea, esto es un problema grave. Por eso es importante que ustedes conozcan y dominen cuáles son los factores de riesgo. Existen muchos scores, muchas escalas de riesgo. Tal vez la más conocida es la del American College, la del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia del 2011. Luego sale la del Colegio Médico de Médicos de Tórax del 2012, también muy importante, pero en este momento la más fuerte es la del Royal College del 2015. Todas van en función de algo que se llama, espérame un segundo, voy a prender la luz. Todas van en función de algo que se llama Iniciativa Mundial Maternidad Segura. ¿Qué es esto? Esto es, la Organización Mundial de la Salud está trabajando en todo el mundo para que todas las escalas de riesgo vayan en función de disminuir la mortalidad materna, específicamente por esta causa, porque era subvalorada por los médicos generales y por los ginecólogos, valorada por los anestesiólogos, pero no por los ginecólogos. Y se logró identificar que si las pacientes tienen riesgo desde el primer trimestre y no se les evalúa correctamente y no se les pone el medicamento, la mitad de los eventos trombóticos se van a presentar antes del parto. Y esto, las únicas personas que lo pueden prevenir son el médico general y el obstetra, no el anestesiólogo. Por eso se está trabajando fuertemente este tema con la iniciativa Maternidad Segura. Entonces, cuando vamos a escoger un score de riesgo o un tamizaje, debemos escoger que sea efectivo y que no sea supremamente costoso. Es decir, cuando es muy, muy costoso, corremos el riesgo de que no lo podamos aplicar en la población. Entonces, tenemos que buscar algo que realmente podamos aplicar y que sea efectivo. Para la población colombiana, realmente nosotros podemos aplicar el score de riesgo del Royal College porque es un sistema que lo cubre, que permite, que está planeado para que se cubra toda la población. Entonces, ese es un buen esquema. Los momentos a evaluar el riesgo. Está el riesgo antenatal, que es supremamente importante que lo evalúen ustedes. Y está el riesgo postnatal, que es el otro 50% de los eventos trombóticos, que también lo debe evaluar el obstetra que atiende el parto o el médico general si le llega el parto en primer nivel y lo tiene que atender, tiene que identificar el riesgo. O en caso de una cesárea debe ser una responsabilidad compartida entre el obstetra y el anestesiólogo. Este es un score de riesgo. Aquí tenemos el del Colegio Americano de Médicos de Tórax. Se los voy a presentar para que ustedes lo conozcan. Entonces, en este hay factores de mayor riesgo y hay unos factores de menor riesgo, de riesgo menor. Los factores de mayor riesgo son la inmovilidad, es decir, pacientes que estén en reposo en el periodo de gestación por más de una semana, o que después en el momento del parto hayan perdido más de 1000 mililitros, o que ya tengan un antecedente de un evento tromboembólico,
o que en este embarazo estén cursando con preeclampsia y RCI. Otro factor que es muy importante de riesgo es que tenga trombofilia de alto riesgo, es decir, déficit de antitrombina, factor quinto de Leiden, mutación de la protrombina, o que tenga condiciones médicas que favorecen los eventos trombóticos, como es el lupus eritematoso sistémico, enfermedad cardíaca materna, enfermedad de células falciformes, infección posparto. Todas las pacientes que hacen endometritis posparto o pacientes que hacen infección urinaria estando en puerperio tienen mayor riesgo de evento trombótico y están en el grupo de alto riesgo. Pacientes que hayan tenido una hemorragia tan importante como esta y que requieran transfusión sanguínea. Y ahora les voy a mostrar cómo el Colegio Americano de Tórax tiene identificados de menor riesgo. Entonces, que tengan índice de masa corporal mayor de 30, gestación múltiple, hemorragia posparto, aquí es menor de 1000, un error mío, menor de 1000. Que sea fumadora de más de 10 cigarrillos al día, que tenga solo restricción de crecimiento intrauterina sin preeclampsia, que tenga trombofilias catalogadas como de bajo grado, la deficiencia de proteína S y la deficiencia de proteína C, que tenga preeclampsia sola, o sea, aquí ya no es que estén juntos, preeclampsia y RCI, sino cada uno por aparte, y nos dice, mucha atención, pacientes sin factores de riesgo, si no tiene ninguna, obsérvela. A todas hay que observar porque el puerperio es el periodo más riesgo. Si tiene un factor de riesgo mayor o dos de riesgo menor, o sea, uno de cualquiera de estos, piensen ustedes cuántas veces han estado allá en la clínica Chicamocha que ven pacientes que tienen preeclampsia y RCIU o que tuvieron una hemorragia o que llevan más de una semana inmovilizadas. ¿Cuántas de esas pacientes están con tromboprofilaxis? Entonces, si tiene un factor de riesgo mayor o dos factores de riesgo menor de estos, profilaxis farmacológica. Le vamos a usar heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica. Entonces ya empezamos a hablar de que hay una dosis profiláctica y una dosis terapéutica. Y pacientes que tienen más de un factor de riesgo mayor, más de uno de estos, esas señoras van con profilaxis farmacológica y profilaxis mecánica, es decir, van a tener venas de compresión, movilización rápida y dosis probablemente no farmacológica, sino terapéutica. Aquí tenemos un resumen de lo que nos plantea ACOG y de lo que nos plantea el Colegio de Médicos de Tórax. Entonces nos dice, miren, y esto lo traigo para que ustedes observen, ambos son americanos, estas dos estrategias son americanas, pero hay una que es mejor que la otra. Dicen, si estamos en el grupo de bajo riesgo, ¿qué probabilidades tenemos en lo que catalogamos como de bajo riesgo? Es decir, puede ser una señora que tenga una trombofilia de bajo riesgo y que nunca ella haya tenido un evento trombótico ni familiar, pero que ella sepa que tiene deficiencia de proteína S. El colegio, estos dos nos dicen, bueno, como no tiene ningún historial de ella propio, vamos a observarla. Si tiene trombofilia de bajo riesgo, sin historia propia de un evento trombótico, pero tiene una hermana o su mamá o algún familiar que ya tuvieron un evento trombótico, aquí vamos en el anteparto observamos la paciente y en el posparto llevan profilaxis. Si tiene trombofilia de bajo riesgo, pero esa gestante sí tiene historia de evento trombótico único, es decir, les dije, no, sí, yo tuve una trombosis de la pierna izquierda, hace 3 años o en el embarazo anterior, el Colegio Americano de Tórax dice profilaxis en todo, en el anteparto y en el posparto. El Colegio Americano de Ginecología dice que usted puede optar por observarla versus profilaxis en el anteparto y posparto profilaxis. ¿Cuál es mi recomendación? Si la señora tiene una historia personal, ella ya tuvo un evento trombótico,
háganle profilaxis en el anteparto y en el posparto. ¿Por qué? Porque puede ser que ella no se dé cuenta que tenga evento trombótico, puede ser que no tenga evento trombótico externo, es decir, en sus extremidades, pero sí puede hacer evento trombótico silencioso en la placenta. Aquí vamos ahora con las trombofilias de alto riesgo. La trombofilia de alto riesgo ya ustedes ya se las he dicho. Entonces, con antecedente de evento tromboembólico único, propio o historia familiar. Siempre que se presenta esa situación, hay que hacerle profilaxis en todo, en el prenatal y en el postnatal. Antecedente de un evento trombótico ahora, pero esa paciente sin trombofilia, es decir, un evento idiopático o un evento provocado por el mismo embarazo o por estrógenos antes de que estuviera embarazada. Entonces aquí nos dicen, ojo, esa señora sí tuvo evento trombótico, pero fue provocado, es decir, por una situación que se resolvió. Puede ser que se le fracturó la pierna hace 2 años, tuvo un evento trombótico, pero fue por la fractura. Entonces aquí el hecho de estar embarazada, hay cambio hormonal. Entonces le dicen a uno, en esta guía y estas 2 guías le dicen profilaxis. Acuérdense que empezamos a hablar del término profilaxis y terapéutico. Pero si la señora no estuviera embarazada, no deberíamos hacer nada. Solo porque está embarazada y el embarazo es una situación que favorece los eventos trombóticos. Antecedentes de un evento sin trombofilia con evento provocado por factor aquí el anterior hay algo especial. En el anterior es un evento provocado, mucha atención, pero por embarazo o estrógenos, o sea, terapia de reemplazo hormonal. Ella estaba planificando por XY marca y es una marca de anticonceptivos que tiene alta dosis. Entonces, como es hormonal, en esta sí se hace profilaxis porque quiere decir que la señora es muy sensible a las hormonas y el embarazo aumenta las hormonas también, por eso es que hacemos profilaxis. Pero ojo, que yo aquí me estaba equivocando cuando les hablé de la fractura, no. Aquí sí viene la fractura. Antecedentes de un evento, ella no tiene trombofilia, ella tuvo un evento provocado, pero no es hormonal, es un evento por factor transitorio, ahí sí viene la fractura. Entonces vamos a hacer solo vigilancia en el anteparto y profilaxis en el posparto. Ambas guías coinciden. ¿Hasta ahí me he hecho entender? Sí, señora. Sí, porque aquí pues yo me equivoqué cuando les hablé de esto. Entonces aquí es un evento sin trombofilia, pero relacionado con terapia hormonal. Y como la terapia hormonal está relacionada también con embarazo, sí hay que hacer profilaxis. Pero cuando es un evento provocado por una fractura, no. Vigilancia y luego profilaxis, sí en el posparto profilaxis. Luego, antecedente de múltiples eventos. O sea, la señora que le dice, no, yo he tenido ya 3 trombos, no me han dado con la causa. No sé. Profilaxis todo el tiempo. Prenatal y postnatal. Ojo, que aquí llegamos con la propuesta del Royal College. Esta es la propuesta, para mí, tal vez más completa que hay hoy. Entonces, la propuesta del Royal College es con puntos. Entonces, les dice, hay 4 puntos. En el caso peor, 3 puntos que suman los de alto riesgo, 2 puntos y 1 punto. Y luego les va a decir qué hay que hacer con cada uno. Entonces, el factor que pesa más, que pesa mucho, es el antecedente de un evento tromboembólico. Es la paciente que les va a decir, este es otro, no se me vayan a confundir, este es otra escala, pero es tal vez la escala más importante. Entonces, cuando la señora le diga, yo ya tuve un trombo, entonces, excepto por evento único relacionado con cirugía mayor por síndrome de hiperestimulación ovárica. Esos son los que se nos salen. Pero siempre que la señora les diga,
yo ya tuve un evento tromboembólico, vamos a tener de una vez 4 puntos de peso. Luego, antecedente de evento tromboembólico provocado por cirugía mayor. Entonces, esos son los que ya hemos hablado que son por cirugías, una apendicectomía o una fractura. Trombofilia de alto riesgo, ya no les voy a repetir cuáles son, ya se las dije. Procedimiento quirúrgico en el embarazo o puerperio. Siempre que se hace, miren, esterilización posparto. ¿Cuántas mujeres entran a cirugía para su cesárea y se les hace esterilización quirúrgica? Esto, solamente hacerle la esterilización quirúrgica, ahí mismo le da 3 puntos. Hiperemesis gravídica. Comorbilidades médicas. Entonces, deben tener en cuenta estas. El cáncer. Hay pacientes embarazadas que tienen cáncer de mama, que tienen leucemia, falla cardíaca, lupus eritematoso sistémico que esté activo, poliartropatía inflamatoria, enfermedad intestinal inflamatoria, síndrome nefrótico, diabetes mellitus tipo 1 ya con daño renal, enfermedad de células falciformes y pacientes con uso de drogas endovenosas. Estas situaciones les dan 3 puntos. Es probable que estas sean raras, pero esta no es rara. ¿Cuántas de las pacientes que ustedes han visto que se les hace cesárea y que fuera de la cesárea se les hace pomerón y ahí acostaditas y fuera de eso que son bien gorditas? Sin ningún, o sea, esto no lo tienen en la cabeza los ginecólogos. Necesitamos que lo empiecen a pensar, que ustedes lo empiecen a pensar. Ahora, vamos con los 2 puntos. ¿Qué nos dan 2 puntos? Una cesárea por un trabajo de parto prolongado que terminó siendo fallido. Esa nos da 2 puntos. Un índice de masa corporal mayor de 40 nos da 2 puntos. Ahora vamos con cuáles son las que nos dan 1 punto, pero ojo, que estas que nos dan 1 puntico son muy frecuentes. Entonces vamos a mirar. Entonces aquí es la historia de un familiar en primer grado, o sea, su mamá, su papá o sus hermanas, que hayan tenido un evento tromboembólico no provocado, o sea, asociado a trombofilias. Que tenga trombofilia de bajo riesgo, que tenga más de 35 años, índice de masa corporal mayor de 30, muchísimas embarazadas están ahí, que tenga más de 3 hijos, muchas, que sea fumadora, tal vez en nuestro medio no es tan frecuente, que tenga síndrome varicoso, muchísimas, que esté cursando en este embarazo con preeclampsia, que haya tenido técnicas de reproducción asistida para generar el embarazo, que sea un embarazo múltiple, una cesárea electiva. ¿Cuántas señoras que se programan para cesárea? Miren aquí, cesárea programada, tienen más de 35 años y tienen índice de masa corporal mayor de 30. Un montón, que tienen varios factores sumando, para que lo tengan en cuenta. Parto instrumentado, tal vez en nuestro medio no es tan frecuente. Parto prolongado, aquí es realmente, se considera un parto prolongado cuando está en trabajo de parto más de 12 horas. 24 horas ya es una situación dramática. Hemorragia posparto, más de 1 litro, o que hayamos tenido que transfundir a la gestante después del parto. Parto pretérmino menor de 37 semanas. Y óbito, muerte fetal en el actual embarazo. ¿Por qué la muerte del feto? Porque la mayoría de las muertes están asociadas con preeclampsias muy severas o con restricciones de crecimiento intrauterino muy severo o con pacientes con trombofilia que era desconocido. Perdón, espérenme un tantico que no está corriendo aquí la diapositiva. Un segundo. Doctora, qué pena. Y si tiene más, o sea, si tiene más de uno de los ítems que vale 1 punto, o cada ítem vale 1 punto. Sí, miren, si tiene 4 puntos, o sea, si tiene 4 de estos, o tiene uno de estos y uno de estos, ya suma 4. Entonces, si a mí me suman 4 puntos, yo tengo que iniciarle heparina de bajo peso
molecular desde el primer trimestre. Y esa es la pregunta, Elisa. O sea, ¿hacia dónde voy yo? Hacia eso. Para que ustedes sepan, si tiene tantos puntos, ¿desde cuándo me le van a iniciar la heparina? Me le van a iniciar la enoxa desde el primer trimestre. Listo, doctor, gracias. Y tiene 3 puntos. Señora. Cada ítem, así como decía entonces mi compañero, tendría un punto, pero entonces si tiene el antecedente de evento tromboembólico, ya ese inmediatamente ese sí me da 4 puntos sí, cerraditos enseguida. De una. El único que me puede dar 1 por 1 es el del primero. Estos que les estoy señalando, cada uno da un puntico, ¿sí? Pero sí, si yo me sale la paciente con esto y fuera de eso tiene 3 de estos, pues va a tener 7 puntos. O sea, todo lo que sea 4 o más, arrancamos en primer trimestre. O sea, ustedes lo tienen que iniciar y la remiten a perinatología. Sí. Listo, doctora. Y si me sale el de 4 puntos, pero también me sale, por ejemplo, el de la hiperemesis gravídica, ¿le coloco los 7 o serían 5? Claro. Paciente, todo lo que es de 4 o más puntos va con heparina bajo peso molecular desde el primer trimestre. Todo lo que le sume a uno de 4 puntos en adelante va con heparina de bajo peso molecular desde el primer trimestre. Listo, doctora, muchas gracias. O sea que nosotros tenemos en cuenta esta y las americanas que nos mostró en las diapositivas pasadas, es como para tener en cuenta lo de alto y bajo grado nada más. Real, les quise mostrar para que ustedes vean esas guías, para que ustedes vean, porque esas las utilizan en Estados Unidos, pero para que se den cuenta cómo está esa guía y cómo está esta, que es mucho más completa. ¿Sí se dan cuenta? Esta filtra más. Esta les coge y les dice no. Las otras se enfocan en trombofilia. Esta no, esta les coge trombofilias y les coge situaciones normales de la gestación que llevan a la paciente a un estado protrombótico. ¿Sí? Entonces los empieza a hacer pensar en situaciones que es como si estuvieran en trombofilia. Por ejemplo, la señora es una fumadora, tiene síndrome varicoso, tiene una cesárea electiva. O sea, empiezan a sumar y ustedes tienen que tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿Qué quiero que aprendan o cuál quiero que tengan ahí lista para que ustedes aprendan? Esta, que es la más completa. ¿Por qué? Porque en el sistema de salud de Colombia todas las pacientes gestantes están cubiertas, ya sea subsidiado o contributivo, pero todas tienen cubrimiento, ya sea en un hospital público o en uno privado, pero todas. Y todas tienen derecho a recibir enoxaparina. Entonces, lo que no quiero es que se les vaya a quedar una paciente sin indicación y luego les haga un trombo y se muera. Eso sí no puede pasar. Ustedes tienen que identificar muy bien cuáles tienen riesgo y les estoy enseñando cuál es la mejor estrategia. He hecho un recorrido desde las más conocidas, las más utilizadas, pero creo, y como investigadora, como docente, que esta es la mejor. Y que si estuviéramos en un país que no tuviera un sistema de salud como el que nosotros tenemos, pues nos toca trabajar con el del American College, bueno. Pero en el sistema de salud que tenemos en Colombia, tenemos que ofrecerle a la paciente lo mejor. O sea, todo el Estado tenemos que dárselo. Entonces, 3 puntos, ya sea porque tenga de aquí, o sea, salieron 3 puntos, iniciamos heparina bajo peso molecular desde la semana 28. 2 puntos. Vamos a usar heparina bajo peso molecular los siguientes 10 días después del parto. O sea, que ahí nos dicen, bueno, si tienes 2 puntos, probablemente no tan necesario, pero sí, Natalia. Luego, la paciente. Ustedes saben que a veces la hospitalizamos por infecciones urinarias, las hospitalizamos por una amenaza de parto pretérmino. Bueno, si en la hospital toda paciente que tenga 2 puntos acuérdense que irían solamente con heparina bajo peso molecular en el postnatal 10 días. Pero si yo tuve que hospitalizar, tiene que
Ese concepto importante. Otro concepto, si tiene una hospitalización prolongada mayor a 3 días, así no tenga factores de riesgo, pero yo sé que la tengo que hospitalizar por una infección urinaria, tengo que darle tratamiento 7 días, usualmente les damos 3 días o 2 días intrahospitalario y ustedes ven que la paciente empieza a mejorar y la sacamos y le continuamos la terapia antibiótica afuera, si se han dado cuenta. ¿Esto por qué es? Para que no tenga eventos trombóticos. Pero si la señora tiene una complicación como una pielonefritis o una sepsis urinaria, ustedes saben que esa es la principal causa de hospitalización por infección en la embarazada. Esa señora tiene que estar con profilaxis antitrombótica. Entonces empiécense a fijar cuando vayan a la clínica, vayan a hacer turnos, cuando estén en el hospital de Florida, esas pacientes tienen que estar con tromboprofilaxis. Y la paciente que salió, ya tuvo su parto, todo estaba muy bien, pero por X o Y razón tuvo que volver a la clínica, ya sea por tensión alta, porque está con una endometritis postparto, porque está con una infección urinaria. Acuérdense, toda hospitalización en el puerperio requiere de tromboprofilaxis, todas. Estos conceptos son tal vez de las cosas más claves de toda la conferencia. Esta es la iniciativa Maternidad Segura Americana. Si ustedes, por ejemplo, están en un pueblito por allá que definitivamente los recursos son bien limitados, y bueno, no tuvieron cómo hacer la estrategia del Royal College, pero ustedes me dicen, no, doctora, pues a mí me tocó con la estrategia del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, pues digamos que llega a ser válido, porque es que eso depende de los recursos. Yo siempre les voy a decir, hagan esto es lo mejor, pero bueno, si no podemos, si tenemos menos recursos, entonces ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces tengo una paciente que tiene, esto es en el prenatal. Entonces una paciente que les diga a ustedes, no, yo ya he tenido 3 o 2 eventos trombóticos. O que sea una paciente que está con el evento trombótico y tiene trombofilia de alto riesgo. O un evento trombótico con trombofilia adquirida. ¿Cuál es la adquirida? Síndrome anticuerpo antifosfolípico. Entonces vamos a colocar dosis terapéutica. Grábense eso. Evento trombótico activo, vamos con dosis terapéutica, no dosis profiláctica. Ahora, la señora tiene un evento trombótico, pero no se supo la causa, no se le ha encontrado trombofilia, se le ha buscado nada. O es un evento asociado al embarazo, porque no tiene trombofilia, o ella dice, no, es que yo ya tuve otro evento por anticonceptivos orales y ahora estoy con evento, o tuve un evento por el embarazo anterior, en el embarazo anterior tuve una trombosis, o evento con trombofilia de bajo riesgo, o historia familiar positiva, es decir, un hermano, la mamá, el papá de trombofilia de alto riesgo, pero ella no. O trombofilia de alto riesgo, pero sin evento, ningún evento, solamente ella sabe que tiene su trombofilia, pero nunca ha tenido evento. Ellos nos dicen, va todo el tiempo con dosis profiláctica, todo el tiempo. Perdón. Evento único provocado, o sea, la señora que se partió la piernita, se fracturó su piernita, tuvo el evento trombótico hace 5 años cuando se le fracturó la pierna y nunca más. O tiene familia con trombofilia, pero ella no. O ella tiene trombofilia, pero es de bajo riesgo y no ha tenido ningún evento trombótico, no tiene nada de trombos ni nada y nunca ha tenido. Sugieren que no hacer tratamiento este grupo. Entonces yo les digo, esto está escrito, esto es una posibilidad, pero si ustedes pueden hacer esto es lo ideal.
Entonces, si ustedes pueden tomarle la fotico, ¿sí? Tomarle la fotico a la presentación. Si ustedes pueden trabajar de esta forma, les va a ir mucho mejor. Espérenme un segundo que ahora se me quedó ahí. Y si ya pues tienen mucho menos recursos, les toca trabajar con esta, pero también llega a ser efectivo. Ahora, profilaxis, la misma iniciativa en hospitalización anteparto. Entonces ustedes están expuestos a una hospitalización. Tuvieron que hospitalizar a la paciente por X o Y razón y vamos a mirar si tiene un criterio. Entonces, paciente que ya venía recibiendo tromboprofilaxis porque el médico del control prenatal dijo esa señora tiene factores de riesgo, o el ginecólogo o el perinatólogo dijo no, esta señora tiene factores de riesgo, ella debe iniciar tromboprofilaxis. Esa señora no se le puede quitar, antes al contrario, todo el tiempo mientras esté hospitalizada, juiciosísimos ustedes, no se les vaya a ocurrir quitarle la tromboprofilaxis. Paciente que entró por una infección urinaria o una amenaza de parto pretérmino, pero tiene obesidad mórbida pregestacional, índice de masa corporal mayor de 40, o tiene un antecedente de algún evento trombótico, pero entró en hospitalización, tiene que recibir tromboprofilaxis. Ahora, si tiene dos criterios, que tenga más de 40 años o menos de 15 años. Obesidad pregestacional, ya aquí van a trabajar 30 como índice de masa corporal, el límite. Reposo en cama, condiciones médicas y luego dice complicaciones del embarazo. Entonces aquí, mucha atención, vamos a ver qué son las condiciones médicas. Ya las hemos hablado. Enfermedad cardíaca en la mamá, lupus, enfermedad renal en la mamá, enfermedad de células falciformes o una infección mayor, sepsis y complicaciones del embarazo, restricción o preeclampsia o gestación múltiple o técnicas de reproducción asistida. Si tiene dos de todo esto, también va en esa hospitalización para los que van a estar viendo pacientes hospitalizadas embarazaditas. Tienen que tener tromboprofilaxis. Es posible que ustedes me digan, no, es que la señora no tiene trombofilia. A veces me pasa eso, que el ginecólogo me dice, pues que la señora no tiene trombofilia. Entonces le digo yo, sí, doctor, pero es que la paciente va a estar en reposo en cama porque tiene una amenaza de parto pretérmino, la señora está también con preeclampsia, está con restricción, o la señora está con una amenaza de parto pretérmino porque es un embarazo múltiple. ¿Cuántos embarazos múltiples ustedes han visto que les da APP? Muchísimo. Y entonces la hospitalizan mientras les pasa la actividad uterina, mientras se controlan. Y entonces tendría dos criterios: reposo y gestación múltiple. ¿Tiene que tener tromboprofilaxis? Sí, la tiene que tener. Y entonces el doctor me dice, pero no tiene trombofilia, mire que tiene los factores de riesgo, luego se le complica y pierde esa gestación. Y eso ya está documentado en una guía que había que hacerlo. Entonces, pues yo cuando entro a revisar esas historias, pues bueno, estaba documentado. ¿Sí? Ahora vamos, ¿a quién le vamos a poner profilaxis según el Royal College cuando ya está en el posparto? Cualquier señora que les llegue ya en posparto, que estaba ya con indicación de tromboprofilaxis ambulatoriamente, obviamente, si les ingresa por cualquier otro motivo, sangrado, dolor pélvico, infección de la herida quirúrgica, pero si ella ya tiene indicación de tromboprofilaxis, quieticos ahí se la mantienen. Con obesidad mórbida pregestacional, es decir, índice de masa corporal mayor de 40 y les llegó a hospitalización ya posparto, tiene que tenga historia de algún evento trombótico o trombofilia con historia familiar de evento trombótico. Así no sea de ella, si ella nunca haya tenido un evento trombótico, pero si ella dice, no, es que mi hermano tuvo un trombo, o mi hermana, mi mamá, toca. Ahora, si tiene dos de estos criterios, mucha atención porque estos son más frecuentes.
que haya sido cesárea. Imagínense cuántas señoras con cesárea y que al mismo tiempo tengan hemorragia, ¿sí? Si tuvo cesárea, hemorragia, histerectomía, porque la hemorragia fue tan profusa que tocó hacer la histerectomía, o si la señora recibió cesárea, o si tiene una infección, si tiene más de 40 o menos de 15 años, índice de masa corporal mayor de 30. ¿Cuántas señoras tienen índice de masa corporal mayor de 30? Muchísimas. Y que van con cesárea. Y que luego llegan porque tienen infección de herida quirúrgica. Reposo en cama. Alguna trombofilia. Ahí no nos están diciendo, puede ser de bajo riesgo. Puede ser que solamente la tenga y nunca haya tenido trombos. O complicaciones médicas del embarazo. Entonces, ya hemos hablado de cuáles son. Esas pacientes deben tener profilaxis en el puerperio. Entonces, ahora venimos aquí a las dosis. ¿Cuáles son las dosis que vamos a usar? Les voy a enseñar esto, la enoxaparina. ¿Por qué? Porque es la que más usamos, porque es la que está disponible. Hace como un año, por la pandemia, porque ustedes saben que por COVID se ha tenido que usar mucha enoxaparina, hubo una escasez de enoxaparina en el país. Entonces tuvimos que usar dalteparina, pero lo que más usamos es enoxaparina. ¿Cuál es la dosis que más usamos de profilaxis? Usualmente nuestras gestantes están en estos pesos, entre 50 y 90 kilos, 40 miligramos. Aquí es 40 miligramos al día, no decilitros, sino 40 miligramos día. Y más de 90 kilos, hasta 130, 60. Tengo muy pocas señoras con más de 130 kilos, en Colombia son pocas, entonces vamos con 80. Cuando no tengo heparina no fraccionada, cuando no tengo enoxaparina y tengo que usar heparina no fraccionada, es diferente, cambian las dosis, pero es muy raro. Usualmente en los hospitales, ya en Colombia, en todas partes, se dispone de enoxaparina. Y esta no fraccionada, usualmente, que es más económica, se usa cuando está hospitalizada, pero mientras haya disponibilidad, vamos a usar enoxaparina. Realmente la hay en todas partes y es muy cómoda. Aquí, ojo, en las pacientes que sí tienen evento trombótico. Recuerdan que yo les dije, cuando tengan evento trombótico en el embarazo, vamos con dosis terapéutica. No vamos con dosis profiláctica, sino dosis terapéutica. La dosis que vamos a usar, y ahí depende del peso de la señora, vamos a darle 1 miligramo por kilogramo 2 veces por la mañana y por la noche. Esto, pregunta de examen, es para la XD con el evento trombótico agudo. Dosis terapéutica. ¿Listo? En anteparto o en posparto. ¿Cuándo no le vamos a administrar heparina a las pacientes? Está contraindicado. Ojo, hemofilia. No se me vayan a confundir. Trombofilia es de lo que estamos hablando. Y hemofilia, acuérdense, filia, afinidad hacia la hemo, hacia el sangrado. Entonces, todo lo contrario. Si hay hemofilia en la paciente y la señora es gordita y está con gemelar y todo eso, gravísimo, porque pues, es posible que tenga factores de riesgo. Pero si tiene hemofilia, no podemos ponerle enoxaparina, ¿sí? Son rarísimos los casos, pero los hemos tenido. Entonces, a veces les digo, la señora tiene pérdida gestacional recurrente y empiezan ustedes a pedirle examen de enfermedad de von Willebrand. Y yo digo, ¿pero por qué están pensando en eso? O sea, me confundieron con hemofilia y es trombofilia. Entonces, por favor, eso lo tienen que tener claro. Y siempre que hay hemofilia, no se puede poner enoxaparina. Hemorragia prenatal, es decir, no ha nacido el bebé, tratada o activa, es decir,
no le podemos poner enoxaparina. Ustedes saben que las placentas previas sangrantes van para reposo y van para hospitalización, pero así esté acostada en reposo, mientras esté sangrando, no le podemos poner enoxaparina. Hay que esperar a que pare el sangrado, y si la señora de verdad tiene muchos factores de riesgo, porque es muy gordita, porque va a estar en reposo absoluto, porque son gemelos, bueno, qué sé yo, tiene muchos factores de riesgo, cuando pare el sangrado, hacemos un balance entre el riesgo y beneficio, y si es posible que la señora firme la historia clínica y el esposo, que le decimos está el riesgo de que se vuelva a activar el sangrado versus a que haga un trombo, y vamos a necesitar usar tal fármaco, y eso es lo que hacemos nosotros como materno-fetales, y le explicamos, y usualmente cuando se llega al acuerdo y la paciente acepta, se le inicia 12 a 24 horas después de control del sangrado. Está contraindicada cuando cuando hay trombocitopenia es menor de 75.000. Si la paciente tuvo un evento cerebral, un infarto cerebral que esté reciente, no se debe colocar. En enfermedad renal severa con tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto, no se puede poner enoxaparina. Y en enfermedad hepática severa que tenga un PT prolongado, no, porque va a haber tendencias al sangrado. Mucha atención aquí, cuando son preeclampsias muy severas que están con hipertensión no controlada, sistólicas mayores de 200 y diastólicas mayores de 120. Ya les dije a ustedes, este es un factor de riesgo para evento trombótico terrible, pero también es un factor de riesgo para hemorragia cerebral. Entonces yo tengo que colocarle un antihipertensivo donde yo reduzca el 15% de esa hipertensión y yo la lleve a un valor donde optimice la paciente. Cuando ya la haya optimizado, ahí sí vamos a adicionarle la enoxaparina. ¿Cuánto tiempo necesito yo para la anestesia cuando la paciente viene con tromboprofilaxis prenatal? Entonces, cuando está con dosis profiláctica, es decir, 40 miligramos al día, una dosis muy baja, esperamos 12 horas. Cuando estamos con enoxaparina, heparina de bajo peso molecular, 12 horas, y a las 12 horas ya se le puede poner anestesia. Es lo que usualmente hacemos, o le podemos colocar analgesia para el parto. Es lo que usualmente hacemos. La programamos para su nacimiento, no esperamos a que inicie su parto cualquier día, no. La programamos para que si se presenta alguna adversidad se le pueda poner la anestesia si tenemos que pasar la cesárea. Siempre debemos luchar por el parto. Y si está con dosis terapéutica, que son dosis más altas, toca esperar 24 horas. Si la paciente está con heparina no fraccionada, no hay necesidad de esperar en el tiempo, pero como les digo, este medicamento usualmente no lo estamos usando ambulatorio. Para el posparto, entonces, ya la señora salió de su cesárea. Tengo que esperar aproximadamente 4 horas después de que se le quite el catéter de anestesia o de que se le haya puesto el plan de anestesia y en terapéutica, cuando está con dosis terapéutica, toca esperar 24 horas. No se les olvide que toda paciente que haya tenido indicación de enoxaparina prenatal siempre va a continuar en el postnatal. O sea, si algún médico dijo en el prenatal tiene factores de riesgo, pues en el postnatal es cuando se disparan todos los factores de riesgo, tiene que llevar todo el postnatal. Este es un artículo importante, muy importante. Desde el 2005 estamos trabajando con esta iniciativa. Cada vez se fortalece más. El grupo francés es un grupo que está trabajando fuertemente también en esto. Esta es otra estrategia junto a la del Royal College y ellos han planteado la estrategia de personalizar la tromboprofilaxis. Entonces nos dicen, es que hay que seleccionar, y esto miren, desde el 2005 se estaba hablando, y ya en el 2017 nos dicen, personalicen en su paciente
y escoja el score de riesgo que usted pueda utilizar en su país, que usted pueda utilizar en su región y que lo pueda usar de manera efectiva. Y seleccione su paciente porque cada paciente es un individuo diferente. Este score que se publicó en el 2017 es muy similar, muy similar. Este es el francés y es muy similar al Royal College. Y les dice, si nos da 6 puntos o más de 6 puntos, inicie profilaxis desde el primer trimestre. Si les da de 3 a 5 puntos, desde semana 28. Y si les da menos de 3, no use profilaxis antenatal. Y están casi las mismas indicaciones. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esto es una iniciativa mundial. O sea, está Estados Unidos, está el Reino Unido, está Francia, está todo el mundo trabajando para eso. ¿Qué hacemos en los países en desarrollo? Transmitir la información y procurar que los médicos se sintonicen en esta iniciativa. Porque pues ya no es solamente el querer y la obligación de hacerlo, sino que pues no pueden haber muertes maternas. Todas las muertes se analizan, se investigan, entonces ustedes tienen que tener conocimiento claro. Este es un trabajo que se realizó donde dentro de los criterios de inclusión si tenía una historia de evento trombótico o criterios de riesgo para trombofilia. Por déficit de proteína C, déficit de proteína S, mutación del factor V de Leiden y protrombina. Y excluyeron pacientes sin historia de evento trombótico, que estaba contraindicada la heparina por diferentes motivos, embarazos complicados con preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, aborto, síndrome antifosfolípido y deficiencia antitrombina. Digamos que este trabajo lo que quería demostrar era qué tanto impacto tenía el uso de la tromboprofilaxis. Ha sido discutido porque excluyeron un grupo de pacientes que también eran importantes, que también tenían riesgo, pero lo quise traer porque miren que hemos dicho que el score de más riesgo es el de mayor de 6. Y ellos lograron reducir, miren cada grupo, todas las pacientes que tenían. Aquí en el grupo de score de menos de 3, 158. De 3 a 5, 153. Y de más de 6, 134. Y no tuvieron eventos tromboembólicos anteparto, solo uno en este grupo y solo uno en este grupo. Reduciendo en el anteparto, o sea, cuando se usa la enoxaparina es un factor protector que reduce hasta un 63% la probabilidad de evento trombótico. En el posparto tuvieron 3 casos en este grupo con score de 3 a 5 y en el grupo con score de más de 6 un caso. En el grupo de alto riesgo, en el posparto lograron reducir en un 27% los eventos trombóticos. Y el sangrado como tal realmente no fue significativo. Entonces, lo que les quiero decir con esta presentación que les he traído hoy, es que esta enfermedad es una enfermedad real, es una enfermedad que cobra vidas, es una enfermedad supremamente peligrosa, es una enfermedad con la que estamos trabajando y luchando todos los maternofetales del país. Es un compromiso no solamente de Colombia, es un compromiso de todo el mundo y es un compromiso universitario. O sea, ¿por qué se incluye esta clase y por qué esta clase es tan importante? Porque ustedes son parte de esa estrategia de maternidad segura y porque necesitamos que ustedes reduzcan los casos de evento trombótico y los casos de mortalidad materna por evento trombótico. Que así sea la 4ª causa de muerte en Colombia de maternas, pero cada vez tenemos que reducir la mortalidad global de maternas a la más mínima expresión. Entonces, esta es la clase, ya he terminado, espero que